Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Bienvenidos a esta enseñanza especial. De nuevo, esta es una muy poderosa bendición del Señor que yo pueda compartir con ustedes una tremenda revelación que el Señor continúa trayendo a través de su Espíritu Santo. La revelación que está embebida en la palabra del Señor respecto al rapto de la iglesia y a la venida de Cristo el Mesías, el perfecto Cordero de Dios. El día de hoy yo quiero hablarles específicamente de una nueva perspectiva que el Señor me ha dado respecto a las bodas del Cordero. Y en este caso quiero hablar de la boda del Cordero. Específicamente el título de este mensaje es Redefiniendo el remanente de la novia de Cristo. De nuevo, como todos sabemos, el Señor ha hablado muy claramente en su palabra, en la Biblia, que solamente el perfecta y sin mancha novia de Cristo, que es santa, justa y pura, entrará en la boda del Cordero de Dios. Así que ciertamente es una oportunidad muy poderosa de venir a ustedes en sus salas, en las oficinas, no importa de dónde ustedes están escuchando. Y yo quiero que vayamos profundo a la palabra. El día de hoy, nuestra escritura principal va a estar basada en el libro de Mateo 25, del 1 al 13. Y yo quiero reexaminar esta poderosa escritura, en donde el Señor mismo, Jesucristo, habló de aquellos que podrán entrar al reino de Dios, en las bodas del Cordero de Dios. Y él habló claramente de la identidad de aquellos que entrarán al reino de Dios. Yo creo que este es el clímax, la finalidad de la definición de lo que toma entrar a la boda del Cordero de Dios. Es el punto más alto. ¿Por qué? Porque el Señor parece haber liberado el secreto a la iglesia de quién entrará y quién no entrará. Y por esto es que esta enseñanza se convierte en una enseñanza muy crítica en este tiempo tan importante en la historia de la iglesia. Incluso ahora que la línea profética del tiempo está progresando hacia el final de los tiempos. Todos estamos al tanto de que el Señor ha hablado conmigo sobre la boda del Cordero de Dios. El 1 de noviembre del año 2006, a las 3 de la mañana, en ese tiempo tan importante de la historia de la iglesia, Él hizo una visitación histórica en la cual abrió el cielo y me presentó los dos perfectos, gloriosos anillos de oro, anillos de boda que están pesadamente adornados con la perfección del Señor. Y los puso a la entrada del cielo, en el firmamento. Y a través de esto, Él fue capaz de hablar muchísimo a la iglesia, reenfatizando la perfección de la novia de Cristo, el carácter de la novia de Cristo. E incluso habló de la temporalidad del tiempo, de la línea de tiempo y el espacio de tiempo en el cual la iglesia ha entrado. Y muchas veces yo he repetido esto al decirles que cada vez que va a haber una boda y los anillos de boda están listos, eso es una clara indicación que los preparativos para esa boda han sido finalizados.
Y eso significa que la boda está lista y que se va a llevar a cabo en cualquier momento. Este es el fondo de este mensaje que el Señor estaba dando. Mientras estaba definiendo la calidad de la novia de Cristo, Él también estaba hablando el hecho de que el tiempo se ha acabado y en cualquier momento la boda va a acontecer. También yo les he hablado con gran profundidad 35 días después de ese anuncio especial, basado en el mensaje de los anillos de boda en el cielo. El 26 de noviembre del año 2006, y Él me visitó y me mostró como aquellos que estaban durmiendo en el polvo de la tierra, los muertos que murieron en Cristo Jesús, fueron raptados de sus tumbas y fueron llevados al Señor con su gloria, en la gloria, en el cielo, el día de las bodas del Cordero. Y luego, cuando yo estaba predicando en Asia, de nuevo, en una conversación repetida sobre el rapto, el Señor a las 5:38 de la mañana, el 3 de mayo del año 2007, de nuevo Él abrió el cielo y a esa hora, a las 5:38, Él presentó el reloj de oro en el cielo, en el firmamento. Y cuando yo miré el reloj, yo vi que eran las 11:59 p.m. En otras palabras, faltaba 1 minuto para la medianoche. Ahora, todas estas conversaciones puestas juntas hablan de una cosa: el hecho de que el rapto de la iglesia está listo. La boda de Cristo el Mesías, el Cordero de Dios, está lista. Las preparaciones han sido finalizadas. Y el hecho de que solamente el Padre conoce el día de la boda del Cordero, que no ni siquiera los ángeles en el cielo o el Hijo del Hombre saben el día cuando esta boda se llevará a cabo. El hecho que esto es lo que está embebido en la Escritura, que solamente el Padre conoce el día, y aunado a esto, el Señor está dando ahora revelación de los anillos de boda habiendo sido preparados, de cómo los muertos serán raptados y del reloj del cielo. ¿Cómo se ve el tiempo en el cielo? 1 minuto para la medianoche. Esto verdaderamente nos dice que el Señor está sonando trompeta a la iglesia, de que debe prepararse la iglesia, que no sea tomada por sorpresa, que debería estar vigilando sobre este día inminente del rapto de la iglesia. Y esto estresa la gravedad del mensaje que les estoy dando, del que les voy a dar hoy, cuando el Señor mismo habla de las bodas del Cordero como siendo sinónimo
o en la parábola de 10 vírgenes. 5 eran tontas, 5 sabias, y entraron, las 5 sensatas entraron a las bodas del Cordero. Pero el día de hoy yo quiero ir con ustedes muy cuidadosamente y quiero diseccionar cada una de las palabras que el Señor habló en esta parábola. Porque el Señor me ha permitido ahora entender porque al interior de esta escritura está embebido el secreto de quien logra entrar a la boda del Cordero de Dios. Y yo creo que esto es muy crítico para la iglesia, porque ese es el punto de gire. Y la absoluta diferencia entre aquellos que lo logran y aquellos que no lo logran. Así que yo comenzaré por leerles la escritura principal en el libro de Mateo 25, del versículo 1 al 13. Y luego los caminaré muy cuidadosamente en las multifacetas y dimensiones de esta escritura. Y al hacer esto, el Espíritu Santo les ministrará sobre los requerimientos de la perfecta novia de Cristo, que aquí es simbolizado por las 5 vírgenes sensatas, para que usted también pueda usar este carácter, portar este carácter. Y entrar el día del rapto, porque acuérdese que después del rapto ya no hay iglesia. Y ya no hay Espíritu Santo. Él solamente queda con la iglesia hebrea, para que ellos también puedan entrar al reino de Dios. Y en esta escritura dice, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps. And if you follow this very carefully, he's talking about 10 virgins who took their lamps. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, escuchen cuidadosamente, ellas tomaron sus lámparas. And went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. You begin to understand that there was oil available for them, but they Ustedes comienzan a entender que había aceite disponible para ellas, did not take the oil. pero ellas no tomaron el aceite. And I'm going to get very deep today, Y and yo- you'll be very astonished as to what the Lord implied here. Y yo voy a ir muy profundamente aquí para que entendamos lo que el Señor implica aquí. Again, I repeat, the foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. De nuevo, yo repito, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron ningún aceite consigo. The wise, however, took oil in jars Las prudentes, sin embargo, tomaron aceites en jarras along with their lamps. al mismo tiempo con sus lámparas.
Verse 5, it says, the bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hallelujah. Verse 7. Aleluya. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Remember, all the virgins woke up. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerden, todas ellas se levantaron. Them, the wise and the foolish, and trimmed their lamps. Tanto las sensatas como las insensatas, las prudentes y las insensatas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. The foolish ones say to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Hallelujah. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verse 10, he says, but while they were on the way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. And remember that every time the door is shut, it is surely shut forever. Y recuerden que una vez la puerta es cerrada, se cierra para siempre. Remember this very well during the time of Noah in the book of Genesis chapter 7 verse 16. Recuerden muy bien esto. En el libro de Génesis 16, en el tiempo de Noé, when all who were coming in were male and female of all creature, all animals, and cuando iban entrando a la barca, macho y hembra de todas las criaturas, Génesis 16, Noah had entered in, the Bible says, and the door was shut. Y cuando Noé entró a la barca, la santa palabra dice, y la puerta fue cerrada. Lord shut the door. That means it is the Lord that shuts. El Señor cerró la puerta. Eso significa que es el Señor quien cierra la puerta. The door. We see that here also, and the door was shut. Aquí vemos lo mismo, y la puerta fue cerrada. That means this is a very critical message to you, because it comes to you before the door is shut. So significa que este es un mensaje muy crítico para ustedes, porque les está llegando en un momento en el que la puerta está abierta todavía. Todavía no se ha cerrado. Surely have a window even to go into some of the character traits that the Holy Spirit is going to talk about. Así que todavía tenemos un tiempo incluso para entender las características de ese carácter de las cuales les mostraremos y el Espíritu Santo les revelará. So you may be able to enter before the door is shut. Para que usted pueda entrar antes de que la puerta sea cerrada. But look at what he says, verse 11. Later the others also came. Sir, sir, they said, open the door for us. But he replied, I tell you the truth, I do not know you. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Let us stop there. Continuemos en el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Detengámonos allí. That is a very deep scripture that has everything you need to enter into the kingdom of God. Esta es una escritura muy profunda que tiene todo lo que ustedes necesitan para entrar al reino de Dios. First of all, what you see very clearly from this scripture is Primero que todo, lo que vemos claramente en esta escritura that the Lord Jesus himself, who is the bridegroom, es que el Señor Jesús mismo, quien es el novio, is talking about what will happen on the day of the rapture, está hablando de lo que sucederá en el día del rapto, the day of the wedding of the Lamb. So surely this is el día de las bodas del Cordero. a critical message because it comes right from our Lord himself. Así que ciertamente este es un mensaje muy crítico porque viene del mismo Señor, The chief bridegroom. el novio jefe. And the second thing, you see that he is equalizing, he's giving the example of the day of the wedding of the Lamb Ustedes ven que él está haciendo igual el día de las bodas del Cordero as being same as 10 virgins. y lo iguala a 10 vírgenes. And you see here, it's talking about 10 virgins who set out to go meet the bridegroom. 10 vírgenes que salen a encontrar al novio. And all the 10 virgins, if you look very carefully at this scripture, they picked their lamps. All the 10 virgins. Y todas las 10 vírgenes, ellas recogen sus lámparas. Todas las 10. Picked their lamps. And the Bible says very clearly here in verse 1, Y la Biblia dice muy claramente aquí en el versículo 1 who took their lamps and went out. Hallelujah. que tomaron sus lámparas y salieron, They went out, which means they stepped out of the house. They went significando que salieron fuera de su casa, out to meet the bridegroom. fuera a recibir al novio. That right away tells you Eso inmediatamente les dice that the two groups, que los dos grupos, the two churches, if you want to put it, that the Lord is talking about here, que las dos iglesias de las cuales el Señor está hablando aquí, the 5 foolish las 5 insensatas virgins and the 5 wise virgins, y las 5 vírgenes prudentes, all of them had their lamps lit. todas ellas tenían sus lámparas encendidas. And all of them were aware that very soon the bridegroom is coming. Hallelujah. Y todas ellas estaban conscientes de que el novio vendría. They were aware of the prophetic timeline, that Ellas estaban conscientes de la línea profética, time has changed, that the end que el tiempo había cambiado, que el fin de los tiempos time has arrived. había llegado. So you see very clearly they take their lamps. That is Así que ustedes ven claramente que ellas toman sus lámparas. the salvation of the Lord. Esto habla de la salvación del Señor. Their lamps are lit. Las lámparas están encendidas. And now the most critical thing is this. They went out. They stepped out of the house. Y ahora lo más crítico, ellas salieron fuera de la casa, Out of the house of the Lord. To go out fuera de la casa del Señor para salir to meet the Lord. a encontrarse con el Señor. The other thing that you gather about this very important message the Lord gave to the church is that La otra cosa que ustedes pueden capturar de este mensaje que el Señor le dio a la iglesia es que the waiting for the bridegroom would have to take place out in the night, in the darkness. el encontrar al esposo tendría que acontecer afuera, en la oscuridad, Because he comes in the midnight hour. porque viene a la hora de la medianoche. That tells you that there is going to be darkness out, the reason for which there was absolute necessity for them to carry the lamps. Eso les dice que había oscuridad afuera y por eso era absolutamente necesario que tomaran sus lámparas.
So they stepped out into the darkness. Así que ellas salieron fuera a la oscuridad. Hallelujah. And the other thing you see about them is that the foolish virgins, as they step out, Y la otra cosa que podemos darnos cuenta es que las vírgenes insensatas, cuando salen, they did not take. ellas no tomaron. It's not they did not buy or they did not request for. They did not take the jar of oil. No es que ellas no hayan comprado o que no hayan requerido, sino que ellas no tomaron las jarras de aceite. That means the oil was available to all. Eso significa que el aceite estaba disponible para todas. Hallelujah. While the wise virgins, he says very clearly here, but Mientras que las vírgenes prudentes, lo dice muy claramente aquí, 3, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Verse 4, the wise, however, took oil in jars along with their lamps. Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. So you begin to see already what distinguished the foolish from the wise virgins. Así que pueden ver claramente lo que distingue a las insensatas de las prudentes. Is that the wise virgins were able to pick a jar of oil, each of them. Es que las prudentes fueron capaces de tomar cada una de ellas una jarra de aceite They stepped out by the cuando salen. way. So you see very clearly from the word God that the Lord is talking about the end time here. Así que pueden ver claramente desde la palabra de Dios que el Señor está hablando del fin de los tiempos. And he's talking about a remnant that will have been sensitized in the Holy Spirit. Y está hablando del remanente que habrá sido sensibilizado por el Espíritu Santo, Even to have realized that very soon the rapture will take place. incluso para entender que muy pronto el rapto acontecería, Which means the chief bridegroom is going to appear very soon. lo que significaba que el jefe novio iba a aparecer muy pronto. He's not talking about the general church. He's talking about a minority in the church. And I'm telling you, it is a minority. It's a remnant No está hablando de la generalidad de la iglesia. Estoy hablando de una minoría, una verdadera minoría, un remanente, that are sensitized enough in the Holy Spirit que se han sensibilizado lo suficiente en el Espíritu Santo, even to know that the wedding rings are ready. And to incluso para entender y saber que los anillos de boda están listos know that the clock in heaven reads 1 minute to midnight. y que saben que el reloj en el cielo lee 1 minuto para la medianoche. And to know that, look, let us step out of the four walls Y para decir, oh, miren, salgamos fuera de estas 4 paredes and go out and wait on the bridegroom. y salgamos afuera a esperar al novio. You see what I'm talking about? ¿Entienden lo que les estoy hablando? This is an elite group. It's Este es un grupo élite, a small group, is a minority. élite, un grupo pequeño, una minoría. Elite that steps out. Élite, un grupo que sale afuera. But out of that elite, Pero de ese grupo élite it comes out very clearly in this scripture queda muy claro en esta escritura, that the Lord is saying 5 were foolish and 5 were wise. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Why does Jesus use 5 foolish and 5 wise? If ¿Por qué el Señor Jesús utiliza a 5 insensatas y a 5 prudentes? one number. In other words, the En un número igual. Lord is talking about that minority, first of all, to begin with. El Señor está hablando de esa minoría, pero primero que todo, para comenzar, Take the 6 billion plus on earth, with tome los 6 billones o más de personas que hay en la tierra, all the different religions, the
de entre todas las religiones, the non-believing, también los ateos, los no creyentes, the secular people, and then take la gente secular, y luego tome the Pentecostal now. Forget about los pentecostales. the Catholicism, Olvídese de los católicos, all the other religions, todas las that otras are within the religiones so-called Christian faith. que están llamados dentro del llamado entre comillas fe cristiana, It has been put on a very generic term. Now para ponerlos en un número generalizado, de una manera generalizada. take those who are enlightened about the Holy Spirit, Tome aquellos solamente que fueron iluminados por el Espíritu Santo, about the teachings, the pure holy teachings of the Word of God. Let's say los que han tomado esas enseñanzas puras de la palabra de Dios. the Pentecostal church, if Digámoslo de alguna manera, la iglesia pentecostal, you want to put it that way. si quieren ponerlo de esta manera. There are even churches that don't teach about the Holy Spirit. Porque incluso hay iglesias que no enseñan sobre el Espíritu Santo. I'm talking about now the Pentecostal churches. It's an absolute minority. Estoy hablando de las iglesias pentecostales. Es una absoluta minoría, Proportionate to the world population. proporcional a la población mundial. Now, out of that minority Ahora, saliendo de esa minoría that constitute the Pentecostal Bible teaching church, que constituye las iglesias pentecostales que enseñan la Santa Biblia, Holy Spirit believing or believing in the infilling of the aquellos que creen en el Espíritu Santo, Holy Spirit, they may not be infilled, but at least believing in it. puede que no estén llenos del Espíritu Santo, pero al menos creen en la llenura del Espíritu Santo, Pursuing that direction. o que al menos están buscando esa dirección. Take that minority out of the global population. Tome esa minoría de la población global. It's a small minority, by the way. Now, take a fraction of Es una pequeña minoría. A propósito, ahora tome una fracción that de esa minoría has been sensitized enough to be able to step out. That's what the Lord is que ha sido sensibilizada lo suficiente para salir fuera. talking about here. Eso es de lo que el Señor les está hablando aquí. So you begin to understand that the Lord is talking about the remnant, the definition, redefining the remnant that will make the perfect bride of Christ. Entonces pueden ver que el Señor les está hablando del remanente, el remanente que define el remanente de la novia de Cristo. You see that? ¿Pueden And ver surely esto? This conversation I have Ciertamente esta conversación with you, this scripture I'm reading today, que estoy teniendo con ustedes, esta escritura que les estoy leyendo hoy, and this revelation I'm bringing to you, even redefines y esta revelación que les estoy trayendo, the scripture of the book of Zechariah, chapter 13, redefine la escritura del libro de Zacarías 13, when he said in the whole land he will bring judgment on the 2/3, cuando dice que en toda la tierra traería juicio a las 2/3 partes, and the 1/3, the minority that remains, he will now pass through the fire. Listen to y la minoría, una 1/3 parte, ahora la pasaría por el fuego. Escuchen esto. this. The 1/3, which is already minority, he will now pass that Escuchen esto con cuidado. Una 1/3 parte, él ahora la pasaría por fuego. into the fire of the Holy Spirit. El fuego del Espíritu Santo, Refine them like gold and silver, and refinándolas como oro y plata test them like gold. y probándolas como el oro, Refine them like silver, test them like gold. Which refinándolos como la plata, probándolos como el oro. means take the 1/3 minority, Lo que significa, tome ese 1/3 de la minoría, pass that through the fire of the Holy páselo por el fuego del Espíritu Santo Spirit, and then redefine the bride of Christ, which means the remnant of the remnant. y entonces redefina la novia de Cristo, lo que significa el remanente del remanente. Is what he's talking about here. Hallelujah. Es de lo que está hablando aquí. Aleluya. Those ones
will be mine, and they will say, the Lord, He is our God, and I will say, they are my people. And they will call upon me, and I will respond to them. Y dice en Zacarías 13, versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hallelujah. This is how sobering this is to the church. Esto es qué tan soberano esto es para la iglesia. The Lord is talking about the minority within the Pentecostal churches that will be sensitized enough to know that Christ is coming soon. El Señor está hablando de la minoría al interior de las iglesias pentecostales que han sido sensibilizadas lo suficiente para saber que el Señor Jesús viene pronto. So they may step out. You see that? Para que puedan salir. Step out of there to go in the darkness. Salir a la oscuridad. Hallelujah. Aleluya. Wait on the bridegroom. Esperar al novio. And let me tell you one thing. Y permítanme decirles una cosa. When you look at this scripture here, you see that the bridegroom is coming in the darkness. Cuando ustedes ven esta escritura aquí, pueden darse cuenta de que el novio viene en la oscuridad. He's not coming in the house. Él no está viniendo en la casa. He's coming out there. Él está viniendo allí fuera. But after taking the small minority that Pero después de tomar la pequeña minoría que are separated out from the Pentecostal churches se ha separado en las iglesias pentecostales to go out in the para salir fuera en la oscuridad, darkness, hallelujah, the world has aleluya, el mundo. darkness. I'm going to define all these things for you. But to go out Yo les voy a definir todas estas cosas a ustedes, pero salir fuera there, take that minority, y tomar esta minoría, then he says, divide it by half. Only half will y dice, divídala en dos, solamente la mitad enter. That's entrará. he said 5 and 5, Por eso es que dice 5 y 5, 50%. 50%. Hallelujah. Aleluya. It is an absolute minority. Es una absoluta minoría. It's a real remnant of the remnant. Es un verdadero remanente del remanente. But you see very clearly that, hallelujah, that the wise virgins Pero pueden ver claramente, aleluya, que las vírgenes prudentes are able to take a jar of oil with them, son capaces de tomar una jarra de aceite con ellas, while the foolish virgins do not take oil. The other thing mientras que las vírgenes insensatas no toman aceite. La otra cosa that stands out here is that, que sobresale aquí es que, again, if you look at what the Lord Jesus was saying here, all de nuevo, lo que el Señor Jesús estaba diciendo aquí, the virgins took a lamp of oil that was burning. es que todas las vírgenes tomaron la lámpara de aceite que estaba quemando. Again, let me put it right. All the virgins took a lamp that was burning. Why? De nuevo, todas las vírgenes tomaron lámparas que estaban encendidas. Or foolish. All the Tanto las insensatas como las prudentes, todas las vírgenes virgins went out. salieron fuera. Hallelujah. Aleluya. All the virgins went to wait on the chief bridegroom who was coming. Todas las vírgenes salieron fuera a esperar al jefe novio afuera que estaba viniendo In the darkness. en la oscuridad. All the virgins, because the bridegroom was long time in coming, became drowsy. Todas las vírgenes, y porque el novio estaba tardando, todas ellas cabecearon. And all the 10 virgins fell asleep. Y todas las 10 vírgenes se durmieron. And to take it further, when the midnight hour came, Y para llevarlo más lejos, cuando llegó la hora de la medianoche, look at this somebody, miren esto, all the virgins woke up. todas las vírgenes se despertaron. Hallelujah. Aleluya.
And when all the virgins woke up, what did you see? All the 10 virgins had to trim their lamps. Y cuando todas las vírgenes se despertaron, todas las vírgenes tuvieron que preparar sus lámparas. It means their lamps were going out. Their lamps were getting burnt out. Eso significa que sus lámparas se estaban apagando. Which means the performance of all the 10 lamps. Lo que significa que el desempeño de todas las 10 lámparas, When it came the midnight hour, cuando llegó la hora de la medianoche, became compromised. estaban peligrando. See that? Which means there was a heavy requirement ¿Ven esto? Lo que significa que había un requerimiento fuerte on the lamps at sobre las lámparas the midnight hour. en la hora de la medianoche. We're going to talk about these things. And all the virgins Estaremos hablando sobre esto, y todas las vírgenes trimmed their lamps. alistaron sus lámparas. But what is amazing to me here Pero lo que es sorprendente para mí aquí is the fact that es el hecho de que the midnight hour la hora de la medianoche appears to be the defining moment aparece como ese momento decisivo that is now able to distinguish que ahora hace capaz la distinción between the foolish virgin entre las vírgenes insensatas and the wise virgins. y las vírgenes prudentes. Because until the midnight hour, everything happened to all the virgins. Porque hasta la medianoche todo aconteció igual para todas las vírgenes. Became drowsy, Cabecearon, fell asleep. se quedaron dormidas, All of them todas ellas were in one accord. al mismo tiempo. All of them were operating in synchrony. Todas ellas estaban operando en sincronía Until the midnight hour hasta que la hora de la medianoche is when now you could see the sharp difference between the wise virgins and the foolish virgins. es cuando pueden ver esa diferencia marcada entre las vírgenes insensatas y las prudentes. But let me bring it to another level. When the Lord Jesus Pero permítanme traerlo a otro nivel. Cuando el Señor Jesús was talking about the foolish virgins estaba hablando de las vírgenes insensatas that did not enter into the kingdom of God. que no entraron al reino de Dios, When our Lord Jesus was talking about the 5 foolish virgins cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de las 5 vírgenes insensatas that failed at the midnight hour que fallaron en la hora de la medianoche to enter into the kingdom of God, de entrar al reino de Dios, whom was the Lord talking about? Because ¿de quién estaba hablando el Señor? I strongly believe right now Porque yo creo fuertemente ahora that the secret to entry into the kingdom of God, que el secreto para entrar al reino de Dios, the secret that is embedded within the word of the Lord in the el secreto que está embebido al interior de la palabra de Dios en la Biblia, Bible, on the identity of the perfect bride of Christ, de la identidad de la perfecta novia de Cristo, is embedded and is resident in the ability of the church está embebido y reside en la habilidad de la iglesia to receive revelation, en recibir revelación, which revelation will be able to define who aquella revelación que será capaz de definir these 5 foolish virgins were. That quiénes son estas 5 vírgenes insensatas. is where the secret for entering the kingdom of God is. It Ahí es donde está el secreto para la entrada al reino de Dios. will not come from defining the wise virgins. It will No viene de definir a las vírgenes prudentes. come from the church being able to know Va a venir de que la iglesia sea capaz that which she must avoid de reconocer aquello que debe evitar so she may enter the kingdom of God.
para que pueda entrar al reino de Dios. Hallelujah. And you see very clearly, aleluya. Y ustedes ven claramente that there are several scenarios here. Que hay varios escenarios I want to walk you through. Let me bring you to another level. En los cuales yo quiero que caminemos hoy. Permítanme llevarlo a otro nivel. Now, who were these people that the Lord symbolized as the 5 foolish virgins? ¿Quiénes eran estas 5 personas que el Señor simboliza como las 5 vírgenes insensatas? Number 1, you have seen very clearly that Número 1, ustedes han visto claramente there are several things that were happening which are que hay varias cosas que estaban sucediendo very similar across the board to both the foolish and the wise virgins. que estaban sucediendo muy similarmente tanto a las insensatas como a las prudentes. Again, I repeat it to you here. All the virgins carried a lamp. De nuevo lo repito a todos ustedes aquí. Todas las vírgenes llevaban una lámpara. All the virgins had their lamps lit. Todas las vírgenes tenían sus lámparas encendidas. Hallelujah. The other thing you see here is Aleluya. La otra cosa que ustedes ven aquí, that all the virgins stepped out in the darkness. todas las vírgenes salieron en la oscuridad. And inside that darkness out there, Y al interior de esa oscuridad allí afuera, all the virgins were awaiting, which means they were aware that very soon the chief bridegroom, the Messiah, our Lord Jesus, would appear to take his bride. todas las vírgenes estaban esperando, lo que significaba que todas ellas eran conscientes de que el novio jefe, nuestro Señor Jesucristo, aparecería en cualquier momento. They were aware. All the virgins, Todas estaban conscientes, todas las vírgenes. we can see very clearly in Podemos ver claramente their inherent nature, in their en la naturaleza heredada, personal being, their personal en su ser, nature, in their propensity, their en su naturaleza, en su propensidad, capacities, were not able to hold on to the waiting process. Hallelujah. que ellas no fueron capaces de mantener ese proceso de espera, That all the 10 virgins became drowsy because of the weariness, the dread que todas las vírgenes cabecearon debido a la pesadez of the waiting process, del proceso de espera, the heavy duty nature la naturaleza pesada of the waiting process for the del proceso de espera chief bridegroom. The Bible says, por la llegada del novio jefe, and the bridegroom was long time in coming. So porque la Biblia dice que el novio tardó en venir. all of them could not hold. They had a poor lugging ability, holding on ability. Así que todas ellas tenían una capacidad muy pobre de espera. See that? And all of them became drowsy, Y todas ellas cabecearon. and all of them became sleepy, and Y todas ellas se durmieron. indeed fell asleep. Y verdaderamente cayeron dormidas. Aleluya. Hallelujah. But we see that all of them heard. Listen to me, somebody. This is Pero escuchen bien. Todas ellas escucharon. Escuchen bien. critical for the church. All of them Esto es crítico para la iglesia. Todas ellas heard the voice of the archangel. escucharon la voz del arcángel. All of them heard the announcement Todas ellas escucharon el anuncio at the midnight hour, en la hora de la medianoche. which announcement was announcing the coming of the bridegroom. Aquel anuncio que anunciaba la venida del novio. The midnight cry. This is very tricky for the church. El clamor de medianoche. Esto es muy importante para la iglesia, Because we also know porque también sabemos that the majority of the church que la mayoría de la iglesia will not even hear the voice of the archangel. ni siquiera va a escuchar la voz del arcángel. You see that? The majority of ¿Pueden ver esto? La mayoría de la iglesia the church will not even hear the trumpet call of God. ni siquiera escuchará el llamado de trompeta de Dios. We know that only those
who have operated in the Holy Spirit, sabemos que solamente aquellos que están operando en el Espíritu Santo, whose spiritual ears have been opened, cuyos oídos espirituales han sido abiertos, will be able to hear the voice of the archangel. serán capaces de escuchar la voz del arcángel, Because that voice is a spiritual voice. porque esa voz es una voz espiritual. We also know that the También sabemos, Bible puts it very clearly, la Biblia lo pone muy claramente, that only those who have operated in the Holy Spirit, que solamente aquellos que están operando en el Espíritu Santo, whose spiritual ears have been opened by the Holy Spirit, cuyos oídos espirituales han sido abiertos por el Espíritu Santo, will be able to hear the trumpet call of God. serán capaces de escuchar el llamado de trompeta de Dios, That trumpet is a spiritual trumpet. porque esa trompeta es una trompeta espiritual. Hallelujah. And those that will have their spiritual ears open, Y aquellos que tengan sus oídos espirituales abiertos, as in being able to hear the voice of the archangel que son capaces de escuchar la voz del arcángel and the trumpet of God, y la trompeta de Dios, are an absolute minority even in the church, son una absoluta minoría, incluso en la iglesia. by the way. You see that? Especially considering how things are moving in the church today. Especialmente considerando cómo se están moviendo las cosas en la iglesia el día de hoy. But out of that, Pero de ahí we very clearly see vemos muy claramente that when all the 10 virgins have heard the voice of the archangel, que cuando todas las 10 vírgenes han escuchado la voz del arcángel, announcing the coming of Christ the Messiah in the rapture, anunciando la voz de Cristo el Mesías en el rapto, hallelujah, which mighty coming is coming to take the perfect bride, cuya poderosa venida viene a tomar a la novia, all of them are able to wake up from the sleep, todas ellas son capaces de despertar del sueño and all of them are able to trim their lamps. y todas ellas son capaces de preparar sus lámparas. It's called the wick, kitambi, Eso se llama la mecha, kitambi, in local Swahili language in en el lenguaje local de Swahili en África. Africa, Kenya here. En Which Kenia. means these lamps were burning all through, Lo que significa que estas lámparas estaban encendidas, but when it comes the midnight hour, pero cuando llega la hora de la medianoche, all of a sudden there is excessive load on the de repente hay una carga excesiva burning of the lamps. en el quemar de las lámparas. They are forced to trim those Están forzadas a prepararlas, virgins without oil and the virgins with oil. tanto las vírgenes con aceite como las que no tenían aceite. There is a heavy load requirement, a heavy Hay un requerimiento muy pesado requirement on the lamps at the en las lámparas, midnight hour. Hallelujah. en la hora de la medianoche. Aleluya. So, who were these 5 foolish virgins Entonces, ¿quiénes eran estas 5 vírgenes insensatas? that even after hearing the voice of the archangel, Que incluso después de haber escuchado la voz del arcángel, even after hearing the trumpet call of God, después de haber escuchado el llamado de trompeta de Dios, were not able to enter? no fueron capaces de entrar? I believe now, Yo creo ahora based on this revelation the Lord has given me, que basado en esta revelación que el Señor me ha dado, this is the secret that the church has been awaiting. So she este es el secreto que la iglesia ha estado esperando, may be able to really define and redefine para que ella sea capaz de definir y redefinir the identity of the perfect bride of Christ. la identidad de la perfecta novia de Cristo. So whom did the Lord Jesus symbolize by Así que quien el Señor Jesús simbolizó the 5 foolish virgins por las 5 vírgenes insensatas,
who did not take an extra jar of oil, que no tomaron una jarra extra de aceite, even as they stepped out to meet the chief bridegroom. incluso a medida que salieron a encontrarse con el novio jefe. Hallelujah. Isn't that amazing? Aleluya, ¿no es esto sorprendente? Now listen to this. Escuchen There could have esto. been several people. I'm going to walk in the whole battery, the whole spectrum, Yo voy a caminar con ustedes a través de todo el espectro, the whole possibility, toda la posibilidad, what the Lord Jesus could have implied when he lo que el Señor Jesús podría haber implicado spoke about the 5 foolish virgins. cuando el Señor habló de las 5 vírgenes insensatas. And based on what I will have said, Y basado en lo que yo habré dicho, it will come out very clearly, saldrá muy claramente, pinpoint accuracy, con una gran precisión, whom the Lord Jesus implied. de quién estaba hablando el Señor Jesús. And based on your ability to identify this particular group that fails to make it, then Y basado en su habilidad de comprender este grupo que falla en entrar, you too can be able to avoid that which they did, usted también podrá evitar aquello que ellas hicieron, so you can see the kingdom of God. para que usted pueda ver el reino de Dios. And to me, I think this is a mighty day for the church. Y para mí, yo creo que este es un día muy poderoso para la iglesia. These are teachings that you don't find anywhere. Estas son enseñanzas que usted no encuentra en ningún otro lugar. You don't find in any Christian TV. No lo encuentra en ninguna televisión cristiana. You don't find in any Christian radio. No lo encuentra en ninguna radio cristiana. I even don't have time to Yo incluso no tengo tiempo share with the different churches in the different nations de compartir con todas las iglesias en las diferentes naciones as I bring to them the mighty announcement of the coming of our Lord Jesus. a medida que les traigo el poderoso anuncio de la venida de nuestro Señor Jesús, In the mighty rapture of the church. en el día poderoso del rapto de la iglesia. So let us begin at one place here. Así que comencemos en un lugar aquí. ¿Quiénes? Who are these 5 foolish virgins? ¿Son estas 5 vírgenes insensatas? Whom did Jesus imply here? ¿A quién el Señor Jesús implicó aquí? One possibility is this. Una posibilidad es esta. The whole spectrum, one possibility is this. Dentro de todo el espectrum, una posibilidad es esta. Did the Lord Jesus imply those who reject the Holy Spirit? Did ¿Acaso el Señor Jesús quiso decir o quiso hablar de aquellas personas que rechazaron el Espíritu Santo? he imply those outside who reject the Holy Spirit? That is ¿Acaso el Señor implicó que estas 5 vírgenes insensatas eran aquellas que rechazaron al Espíritu Santo? just a possibility. Number Es 2, una let's posibilidad. move it to another level. Número 2. Did he imply Movámonos a otro nivel. ¿Acaso él implicó the Pharisees? Because remember, a los fariseos? he was talking at that time in the presence of the Pharisees Porque recuerden que él estaba hablando en ese tiempo en la presencia de los fariseos and the Sadducees. y de los Because you have to saduceos. remember very well Porque ustedes tienen que acordarse muy bien the Lord Jesus, being a prophet, que el Señor Jesús, siendo un profeta, he was aware that a prophet cannot be received in his hometown, even by his people. él estaba al tanto que un profeta no puede ser recibido en su propio pueblo por su propia gente. And the Lord Jesus was also very much aware of the bitter exit Y el Señor Jesús estaba muy consciente de su salida amarga that he would have to make. que The tendría bitter que rejection hacer. and the bitter exit. Ese amargo rechazo y esa amarga salida que él tendría que pasar. How they would mistreat him, Cómo él sería maltratado, reject him, rechazado and kill him. y asesinado. Hallelujah. Aleluya. Or was Jesus talking about the Jews? ¿Acaso Jesús estaba hablando de los judíos? That's the broad community, the broad class. Esa es
el amplio espectro, la grande clase. Because the Pharisees and the Sadducees were Porque los fariseos y los saduceos just a section of the Jewish community, eran simplemente una sección de la comunidad judía, the Hebrew people. Was the Lord el pueblo hebreo. implying the Hebrew people, the Jewish ¿Acaso el Señor estaba implicando que era el pueblo hebreo, los judíos? people? Because you can see very clearly that Porque ustedes pueden ver claramente aquí at that time, que en the ese Hebrew tiempo people, the Jewish people, los hebreos, el pueblo judío, they did not recognize him as the Messiah, ellos no lo reconocieron como el Mesías, which essentially means lo que esencialmente significa that they did not recognize the new covenant of the grace which he brought. And que no reconocieron el nuevo pacto de la gracia que él escribió. remember the difference between the 5 foolish virgins Recuerden que la diferencia entre las 5 vírgenes insensatas and the 5 wise virgins y las 5 vírgenes prudentes is the jar of oil. es la jarra de aceite. And yet we know that the jar of oil essentially stands for the consecrated olive oil, the consecrated Y recordemos que la jarra de aceite representa ese consagrado aceite de oliva, anointing oil, el aceite de unción. stands for the Holy Spirit. Representa al Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. And there is no way Y no hay manera the Jewish people, the Jews, que el pueblo judío, los judíos and the Pharisees y los and the fariseos Sadducees y los would have saduceos had to receive the Holy Spirit habrían recibido el Espíritu Santo if they did not embrace the new covenant of the grace of our Lord Jesus. si ellos no abrazaban el nuevo pacto de la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Because the Holy Spirit only came through the new covenant of the grace. Porque el Espíritu Santo solamente vino a través del nuevo pacto de la gracia. Hallelujah. Aleluya. So did Jesus imply Así que, ¿acaso Jesús implicó the Pharisees, a los fariseos, the Sadducees, a los saduceos and the Jewish people? y a los judíos? Hallelujah. Aleluya. Let me bring it to another level. Who were these Permítanme foolish traerlo a otro nivel. ¿Quiénes son estas 5 vírgenes insensatas?